Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con las clases de anatomía. En esta ocasión, pues seguiremos todavía viendo algunas cosas o algunos puntos que nos han faltado de lo que es el aparato urinario. Básicamente, pues es revisar o repasar lo que hemos visto hasta ahora del riñón rápidamente para pasar a ver la anatomía de los conductos excretorios que son los ureteros y la vejiga. Todo nuestro aparato urinario pues se va a componer de estos elementos: los riñones y sus vías urinarias, que son los ureteros. Estos ureteros los vemos aquí, perdón, en rojo. La vejiga aquí en verde, que es el reservorio, lo que va a mantener pues contenida la orina, en lo que eliminamos una cantidad mayor. Y por último, aquí en amarillo debería estar la uretra, que ya es el conducto de salida desde la vejiga hasta el exterior. Estos pues, son meramente conductos para transportar la orina, y la vejiga es un reservorio como tal. Las glándulas suprarrenales que hemos mencionado en las clases anteriores no son precisamente parte de este aparato. Son parte de otro conjunto de glándulas, ¿sí? Que sería el sistema endocrino, que pues sería para otra clase, verlo fondo en otra clase. Sí, aquí vemos un aparato, una fotografía de un aparato, ¿sí? Estamos viendo ya como tal los dos riñones, los dos ureteros, la vejiga y la uretra, ¿sí? Que básicamente va a ser idéntico en hombre o mujer, excepto porque en hombre y mujer va a variar la uretra, y esto va a ser en su longitud y forma principalmente, ¿sí? Aquí tenemos dos cortes, uno antero-posterior y uno lateral, en hombre y mujer. A la derecha e izquierda tenemos los cortes en el hombre y a la derecha los cortes en la mujer. Si se fijan, pues en el hombre la principal diferencia es esta: la uretra es más sinuosa y más larga, mientras que en la mujer tan solamente mide unos cuantos centímetros de longitud. Además, en la mujer es un poco más ancha. Estas características pues hacen, por ejemplo, que las mujeres tengan más prevalencia en cuanto a infecciones de vías urinarias. Ahora bien, para que quede bien claro, esto es un breve repaso de las funciones del riñón. La principal pues va a ser la de la formación de la orina, ¿sí? A través de la manipulación del volumen con la orina. Cuánta orina generamos, va a estar controlando la presión arterial sistémica. A través de la excreción de ácidos o bases va a generar un control entre el equilibrio ácido-base, además de producción de bicarbonato. Produce eritropoyetina, que se va a encargar de estimular a la médula ósea roja para producir eritrocitos. Entonces pues nos va a ayudar en general a mantener la homeostasis, ¿sí? Y el equilibrio de la función metabólica. Además, controla la osmolaridad plasmática, controlando, por ejemplo, pues la concentración de electrolitos en el plasma, ¿sí? Regula además el volumen extracelular, que es lo que nos va a ayudar a regular la presión arterial. Controla la concentración de electrolitos, que a su vez nos sirve para controlar la osmolaridad, y controla la volemia, la cantidad total de agua en el organismo, que pues tiene que ver con la función que tiene de regular el volumen. Vamos a ponerle las flechas de colores. La regulación de volumen tiene que ver con la presión arterial, y a su vez el control de la volemia tiene que ver con la regulación del volumen extracelular, mientras que el control de electrolitos tiene que ver con la osmolaridad en el plasma, y a su vez esto tiene que ver con el equilibrio ácido-base, ¿sí? Y todo esto va a estar relacionado con el control de la homeostasis. Entonces, como vemos, pues el riñón tiene funciones muy importantes, ¿sí? Es por eso que pues un paciente con insuficiencia renal de grado moderado o de grado severo empieza a tener problemas de muchos tipos, ¿sí? Problemas en el equilibrio ácido básico, pues empiezan a tener hipertensión, empiezan a tener anemia. O sea, son varias situaciones que se van a generar a raíz de que el riñón deje de funcionar adecuadamente. Como breve repaso, el riñón es un órgano par, o sea, tenemos dos, mide de 2 a 3 centímetros de longitud, siempre va a haber uno más grande que otro. Su eje mayor es el que mide 2 a 3 centímetros, tiene unos 6 de anchura y 4 de grosor, pesa entre 130 y 170 gramos cada uno.
Sí, va a estar retroperitoneal al nivel de la tercera, cuarta vértebra lumbar, ¿sí? O entre la primera torácica y la primera, perdón, última torácica y primera lumbar. Ahí es donde inicia. Luego el riñón derecho normalmente está más abajo que el izquierdo, o sea, el uretero derecho va a ser un poquito más corto. Su polo superior va a estar en contacto con el diafragma y obviamente con las glándulas suprarrenales, ¿sí? Y hacia abajo va a estar sobre el músculo psoas ilíaco. ¿Sí? La cara posterior está protegida por las últimas costillas y todo el tejido renal va a estar cubierto por una cápsula, que es la cápsula renal o cápsula de Bowman, que es muy sensible y puede inflamarse con facilidad y provocar dolor en el caso de algunas infecciones. Por fuera pues va a estar conformado por 3 lóbulos, por 2 fisuras, ambos son iguales. Sí, esta cápsula va a estar hecha de tejido de colágeno conectivo denso. Va a tener en su borde interno el ilio, que es la entrada de la raíz renal, donde entran las arterias, las venas renales y sale la pelvis renal. Esta pelvis renal va a ser la confluencia de 2 o 3 cálices mayores, que a su vez estos cálices mayores van a ser la confluencia de varios cálices menores, ¿sí? Y su parénquima está compuesto por corteza y médula. ¿Sí? La corteza va a estar formada por las columnas renales, es un color rojo con una apariencia granulada, mientras que la médula va a estar formada por las pirámides renales, que tienen una base hacia la corteza, la zona externa, y un ápice o zona interna, donde se encuentra la papila, que es por donde va a estar saliendo la orina filtrada. ¿Sí? Aquí vemos las pirámides que van a ir a dar a los cálices menores, y los cálices menores van a concentrar la orina en los cálices mayores. Ahora pues rápidamente vamos a ver unas imágenes de los túbulos que no hemos visto en las clases anteriores. Estos túbulos van a llevar la orina que se va a producir en los glomérulos hacia los cálices mayores, aunque en diferentes partes de estos túbulos se reabsorben electrolitos, se reabsorben agua y otras situaciones. Entonces tenemos primeramente este sistema filtrante va a empezar en los glomérulos, que se van a encargar de hacer el ultrafiltrado de la plasma para generar la orina. Tienen un sistema tubular donde este ultrafiltrado se va a ir modificando, ¿sí? Por presencia de células que van a absorber o excretar sustancias, diferentes sustancias. Aquí vemos una imagen de cómo se vería una sola nefrona. ¿Sí? Una sola nefrona va a ser el conjunto de túbulos con el glomérulo. ¿Sí? Todos los túbulos van a estar en contacto directo con el sistema venoso como arterial, ¿sí? Para poder estar cambiando el líquido o los electrolitos según sea el caso. ¿Sí? Entonces, esta es una nefrona, es la unidad funcional. La nefrona va a estar repartida entre corteza y médula. Y tenemos, estas son las partes. ¿Sí? Primero tenemos un glomérulo y su cápsula, ¿sí? La cápsula de Bowman. ¿Sí? Primero el glomérulo lo tenemos aquí en rojo. En la imagen, perdón. Bueno, cambiamos el color del número. Ese sería el glomérulo, el número 1. Y el número 2 tenemos aquí la cápsula de Bowman. Y luego tenemos los túbulos. Primero tenemos el túbulo contornado proximal, este en azul, el número 3. Tenemos el asa de Henle, que es una asa como tal, sería el número 4, este en amarillo. Luego tenemos el túbulo contornado distal, es aquí el número 5, en morado. Y esto va a ir a dar a un tubo de mucho mayor calibre, que es el túbulo colector o número 6. ¿Sí? Esos serían los elementos que nos forman toda la nefrona. Ahora, por último, pues el riego de los riñones van a estar dados por la arteria renal. No tiene mucha ciencia. Esa arteria renal es una rama prácticamente directa de la arteria aorta. ¿Sí? Van a ser por debajo de la arteria mesentérica. Hay arterias secundarias
que estas pues son las ramas de la renal, que nos va a dar una arteria una intermedia, media y apical, o inferior, media y apical, que pues nos van a dar pues la irrigación del riñón, ¿sí? Para el caso, pues aquí tenemos, por ejemplo, esta sería la segmentaria superior, está en rosa. En azul tenemos una anterior, otra arteria segmentaria anterior y una arteria segmentaria inferior de este lado, ¿sí? Anterior inferior, perdón. Sí, y todas pues van a ir irrigando. Recuerden que el riñón requiere un flujo sanguíneo del 20% del gasto cardíaco para mantener la filtración glomerular. Como dije, pues hay otras, son arterias secundarias de la renal o las ramas de la renal. Y la inervación pues va a venir de los plexos celíacos. El drenaje venoso pues viene de las venas renales, obviamente. O sea, no hay mucho pierde en ese sentido. Ahora nos falta ver los ureteros. ¿Qué son los ureteros? Los ureteros van a ser unos tubos músculo-membranosos de 25 a 30 centímetros de largo que van a unir al riñón con la vejiga. Siguen siendo retroperitoneales y la mitad van a ser abdominales y la mitad van a ser pélvicos, o sea, la mitad en el abdomen y la mitad en la pelvis. En esta imagen, el uretero lo vemos aquí. Vamos a poner otro color para que sobresalga sobre el dibujo. Esta línea morada es el uretero, desde el riñón hasta la vejiga, y la vejiga es esta zona en verde. ¿Sí? ¿Qué función tienen? Pues transportar la orina. No hay así mucha complicación con ellos. ¿Sí? Su inicio pues va a ser en el ilio renal y va a descender pegado al psoas. ¿Sí? Cruza con la arteria ilíaca y se dirige por toda la pared lateral de la pelvis y luego baja hacia adentro, hacia la vejiga urinaria. En la imagen de la derecha pues vemos un esquema de esta situación y vemos igual aquí vemos cómo está el riñón derecho un poco más abajo que el izquierdo. Los ureteros lo único que tienen una característica anatómica que va a haber puntos donde son más estrechos, su diámetro es más disminuido. Primero, en el punto donde se une la pelvis renal con el uretero, aquí arriba. En esta situación, en este punto, es donde se estrecha un poco. Esa es la primera disminución de calibre. Luego donde cruza hacia el estrecho pélvico superior. Sí, esto sería aquí. Donde se convierte de abdominal a pélvico. Y luego durante el trayecto de la pared de la pelvis hacia la vejiga. En estas de aquí en delante se estrecha aún más. ¿Sí? Son los tres estrechamientos que tiene: uno al entrar a la uno al salir del riñón, uno al entrar a la pelvis y uno al adosarse a la pared de la pelvis para ingresar hacia la vejiga. Va a estar irrigado por las renales también, así como las arterias gonadales y vesicales inferiores según el trayecto lo vayamos encontrando. Esta imagen pues la podemos aprovechar para ver todavía más esos estrechamientos de los cuales venía hablando. Entonces, el primero es aquí arriba al salir. Aquí tenemos el segundo, aquí se ve más marcado. Y el último es cuando está cerca o está a punto de entrar a la vejiga. ¿Sí? Aquí pues vemos las venas cavas inferiores y la arteria aorta y cómo nos da las ramas que van a irrigar a estos riñones. ¿Sí? Si se fijan pues prácticamente está adosado a la pared del uretero. Mencionábamos atrás el psoas, que era el que va a seguir su trayecto abdominal. El músculo psoas es este aquí iluminado en morado. Son uno de los músculos de la pared posterior del abdomen. ¿Sí? Otra situación que podemos observar en esta imagen, esta ramita es una rama pequeña de la arteria aorta que está específicamente enviada a irrigarnos el uretero. En este caso se ve solamente del lado izquierdo. Si quitamos esta mancha morada y aquí lo vemos, este pequeño ramo. Sí. Si se fijan, pues ya las relaciones de los ureteros pues son muy variadas. Están en relación con la arteria aorta, la vena cava inferior, el psoas mayor, ¿sí?
Más abajo va a estar en relación con varios órganos intrapélvicos. Por delante tienen a los intestinos, tanto delgado como grueso, ¿sí? Y obviamente pues está en relación con el riñón. Entonces, como les digo, es un conducto que su función básicamente es llevar la orina del riñón a la vejiga, ¿sí? En la próxima clase pues trataremos de revisar ahora lo que es la vejiga y la uretra para ya terminar con este aparato.